Vamos a tocar temas, seguimos haciendo F5 por distintos medios, por lo que es Radio Compacto 103.3, por el streaming de mayor impacto en la provincia y en el país, que es C5SF, nos ven de todas partes de la provincia y del país, y radios del interior, y por supuesto el portal cefin.com.ar. Y queremos hablar de la ciudad. Hemos charlado en estos días con funcionarios de la ciudad de Santa Fe, con concejales cercanos al intendente Poletti. Vamos a hablar con un concejal justicialista de la oposición, en este caso Jorge Fernández. Jorge, ¿cómo te va? Bien, muy bien, gracias por la ¿Bien? invitación. Sí, sí, No. sí, un placer estar acá. No, por favor. ¿Me decís que estuviste dando clases? Estuve tomando exámenes. Exámenes. Sí, exámenes a los pibes de... Yo soy docente de Historia Argentina en la carrera de abogacía en la UNL y en la Católica. Me tocó en este caso en la Católica, así que... ¿Hace mucho? Sí, ya hace unos 18 años. Voy a cumplir ahora en el 2025. Ha pasado el tiempo. Sí. ¿Pasa el tiempo? Sí, empecé dando... Historia doy hace muchos años, doy otras materias también. No recuerdo cuál fue la primera materia que empecé a dar, si Derecho Público Provincial y Municipal o Historia, pero en tal caso esa es la antigüedad. Entonces, bueno, estoy en ese momento como de madurez en la docencia. Los argentinos, los santafesinos, ¿leemos historia? ¿Sabemos quiénes son nuestros antecesores? La gente como Mujica, Vidal López, tanta gente. ¿Nos interesa conocer de nuestra historia? En términos muy generales no, porque de hecho eso no está alentado desde ninguna instancia pública. No. ¿Sí? El Estado no hace historia. ¿Sí? Recuerda momentos, fechas, procesos, figuras a través de museos, conmemoraciones, nombres, etcétera, que todo bastante simbólico, pero no discute de esas figuras públicas, o esas figuras históricas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en Santa Fe no discutimos de Artigas. Más allá, yo pertenezco al Instituto Artiguista, con mi amigo el Cholo Rondina, y es una figura que a mí me atrae. Sí, sí. La Liga de los Pueblos Libres es una experiencia histórica muy interesante, pero nosotros, si tu pregunta apuntaba más bien a Santa Fe, contamos una historia que fue escrita desde Buenos Aires, por ejemplo. Ajá. Entonces, en esa historia López es un personaje menor en la historia argentina. Nosotros lo revalorizamos, por supuesto, pero no le damos la verdadera entidad que López debería tener en la historia argentina. No le damos a Artigas la entidad que debería. Lo pensamos como un héroe uruguayo. ¿Sí? No hay una revalorización de la vida y de la ubicación que debería tener Candioti en la historia argentina, por ejemplo. Nosotros estamos trabajando algunos proyectos en ese sentido. ¿Por qué? ¿Por qué trabajamos estos proyectos? Porque nos interesa que discutamos sobre nuestra identidad. Porque ahí, en esas historias y en esa historia hay valores que tenemos que rediscutir. Si no, no sabemos dónde... No quiero repetir este eslogan de si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Sí, podemos establecer a dónde vamos, pero ¿cómo no vamos a discutir de dónde venimos? ¿Cómo se forjó Santa Fe? ¿Cómo se formó Santa Fe? ¿De dónde vienen sus instituciones? ¿Qué particularidades tienen? ¿Sí? ¿Qué significa Santa Fe? Y de historia argentina tampoco se discute, porque es cierto que a veces se discute la historia argentina desde posiciones políticas. Pero bueno, claro, la historia es política. Por supuesto. Entonces, pero hay que discutir del pasado. Bueno, ahora se discute del pasado, son el minuto anterior, ¿sí? Y cuando discutimos del futuro, discutimos de lo que viene en el resto del día. No hay una verdadera discusión sobre el futuro tampoco. Y eso está claro en la ciudad de Santa Fe. Se habla mucho de federalismo, pero no se lleva a la práctica el federalismo en la Argentina. No, ahí hay una vieja demanda, una deuda pendiente para discutir seriamente el federalismo. Y la verdadera discusión sobre el federalismo no tiene que ver sobre cómo ordenamos el diseño institucional, cómo establecemos el diseño institucional del federalismo, porque si uno mira solo la Constitución Nacional, que reconoce, por ejemplo, la autonomía municipal o establece una amplia autonomía para las provincias, solo mirando eso diríamos que la Argentina es un país profundamente federal, ¿sí? Más federal incluso que algunos otros países federales. Ahora, en la práctica, lo que hay que mirar es, por ejemplo,
el federalismo fiscal. Cómo se distribuyen efectivamente los recursos entre el Estado central y los estados componentes de la federación, las provincias, y cómo se distribuyen los recursos hacia el interior. Tenemos la ley de coparticipación federal, la 23.548, es una ley del año 1988 que, aparte, para establecer la distribución secundaria, toma como parámetros la distribución arbitraria que se hizo durante el alfonsinismo, o sea, del 84 al 88. No existe la discusión. Los pactos fiscales en los años 90 destruyeron incluso ese esquema, con lo cual ese es el corazón del funcionamiento de un sistema federal. Hay que empezar a copiar cómo funciona, por ejemplo, el sistema federal canadiense, que distribuye los recursos equitativamente y aparte en base a las necesidades que tienen los territorios que tienen menor nivel de desarrollo. Esto no está en discusión en la Argentina, ¿sí? Y el federalismo se ha utilizado... A nivel nacional y provincial, pero tampoco de provincia para los municipios. Bueno, ni hablar. No hay nada de federalismo. Yo diría que en relación a... tomando como dimensión la relación entre provincia y municipio, Estado provincial y gobiernos locales en general, más allá de sean municipios o comunas, es mucho peor el centralismo. Mucho peor. Entonces, a mí me llama mucho la atención que nuestros gobernantes, por ejemplo, el gobernador de la provincia, declama permanentemente la falta de federalismo a nivel nacional cuando funciona de forma muy autoritaria respecto a los gobiernos locales hacia el interior de la provincia, y no ha sido el único, bueno, por supuesto. No, casi los últimos 10, 15 años del año 2007 se ha llevado adelante prácticamente una discriminación hacia la capital de la provincia. Eso está clarísimo, y en este momento eso es muy marcado, lo digo en este caso con el interés de ser un concejal opositor, en la distribución de los recursos de obra pública ante la paralización de la obra pública nacional por parte del gobernador de la provincia en este año y medio. Lo que ha quedado en Santa Fe son migajas. El acuerdo capital son migajas en relación a... El acuerdo capital es algo indigno para la ciudad de Santa Fe. Yo no sé cómo nuestro intendente, nuestro senador, legisladores de Santa Fe, no se planta, porque yo no digo que tienen que hacer una revolución, hacerle un piquete al gobernador. No, decirle, mirá, vamos a hablar de un verdadero acuerdo capital. Porque no puede ser que el acuerdo capital dependa de un cantero en la avenida J. Paso, avenida Galicia y Las Paredes y todo lo así. Son canteros. Y a lo mejor a veces le ponen un poquito de agua, una canillita para que parezca que hay algo danzante, como si fuera Mar del Plata. ¿No? Y las mega obras que se hacen en Rosario. Yo creo que algo que ahí incluso a veces es establecer como entre las 5 obras más importantes del acuerdo capital, 3 son canteros centrales. No solamente son migajas, es una especie de tomada de pelo. Yo creo que le están tomando el pelo al intendente y él no se da cuenta. ¿Y por qué no lo hacen? Tratando de responder a tu pregunta. Mi intuición, no lo sé, mi intuición es que le tienen miedo al gobernador. Nosotros en Santa Fe no queremos tener un intendente que tenga miedo. No importa de qué partido sea él y qué partido sea el gobernador, necesitamos valentía. El mismo miedo que le tienen al presidente de la Nación para ir a discutir los fondos que nos corresponden del Fondo Compensador del Transporte, ¿sí? Que la Nación está indebidamente reteniendo y que hace que los santafesinos paguen el boleto de colectivo más caro del país, ¿sí? El segundo más caro del país, los vecinos de Santa Fe, con un poder adquisitivo mucho menor al de otras ciudades. Entonces un empleado de comercio tiene que utilizar más del 20% de su salario para pagar el transporte, para ir a trabajar. Esto está bien. ¿Hay cuestiones estructurales? Sí. Ahora, lo que le exigimos a nuestros gobernantes, que nos representan, es que vayan a patalear a Buenos Aires, que vayan a patalear a la Casa de Gobierno, que reclamen lo que nos corresponde, ninguna otra cosa. Por ley, por constitución. Nada más que otra cosa. Es simple además, ¿no? Señor presidente, señor gobernador, esto le corresponde a la capital de la provincia. A la capital de la provincia, la provincia de Santa Fe nace como consecuencia de la fundación de la ciudad de Santa Fe. Primero nace la ciudad de Santa Fe y después se desarrolla la provincia. Esta no es una ciudad cualquiera de la provincia de Santa Fe. Es la capital y es la ciudad de la cual se origina la provincia. Tenemos una responsabilidad histórica. Entonces, necesitamos un gobierno municipal que esté a la altura de esas circunstancias. Por eso, vuelvo a tu pregunta inicial, por eso es importante discutir de la historia. Si no, claro, parece que
Rosario y Santa Fe, las distintas ciudades, la historia de la provincia de Santa Fe nació de un repollo, porque nadie sabe dónde nació. Bueno, un momento, pongamos las cosas en su lugar. Para eso es necesario discutir sobre nuestra identidad, de dónde venimos y qué es lo que queremos. Y lo que estamos reclamando no lo estamos reclamando porque se nos ocurrió ayer, lo estamos reclamando porque es un reclamo histórico, de por lo menos de los últimos años de la ciudad de Santa Fe, que ha perdido en potencialidad económica, política, cultural e histórica en relación a otras ciudades de la provincia. Y fundamentalmente, y te cierro con esto, una de las cosas que más nos preocupa es el perfil productivo, el perfil económico, el perfil social de una ciudad como Santa Fe, que cada vez tiene menos producción, cada vez tiene menos empleo y cada vez tiene un problema social más grande. Pensás, yo, a ver, tengo muchos amigos en Rosario, muchos amigos, quizás que más que en Santa Fe, pero pensás que esto es una idea, un concepto político, cultural que se instaló en Rosario desde el 2005-2006 a esta época para decir, bueno, nosotros somos la ciudad más importante de la provincia, que puede ser que sean en lo económico, ¿no? Pero, por ejemplo, fiscales hoy estamos recibiendo migajas para el MPA. Todo para Rosario, Venado Tuerto y otra Rafaela, acá nada. 2 o 3. El 10% del presupuesto va para Rosario, mejor dicho, 10% más o 10 veces más Rosario que Santa Fe, 5 veces más Venado Tuerto que Santa Fe. Yo digo, nos podemos aguantar a lo mejor el cimbronazo de Rosario, pero Venado Tuerto también 5 veces más. ¿En calidad de qué pasa todo esto? No, en calidad de que se responde a una lógica política que nada tiene que ver con las decisiones que se deben tomar desde el Estado. Esto es pura especulación política, tratar de satisfacer algunos intereses, de responder a intereses particulares de quienes gobiernan coyunturalmente, pero es siempre tiene que ver con la coyuntura, no tiene que ver con políticas estatales. No estamos pensando una provincia a largo plazo, lo que estamos haciendo es aumentar los desequilibrios. Los desequilibrios no terminan bien. Te lo dice alguien que cree en el equilibrio. Entonces, nosotros necesitamos una provincia que es una provincia que tiene un gran potencial económico, un gran potencial productivo, pero necesitamos que el Estado administre los recursos y planifique el desarrollo, por ejemplo, de la infraestructura productiva para equilibrar productivamente a la provincia de Santa Fe. Lo que yo veo es que en los últimos 20 años, con algunos intentos de estabilizarlo, pero claramente hay una tendencia a un desequilibrio, ¿sí? Con una mayor preponderancia económica del sur de la provincia, pero que eso ha sido naturalmente así, porque tiene su burguesía industrial, porque bueno, tiene su burguesía financiera, pero el Estado ha acompañado los intereses del sector privado y entonces ha tendido a apoyar el desequilibrio, en detrimento de, obviamente, la capital de la provincia, y yo te diría más, del centro norte provincial. El centro norte provincial está abandonado por esta gestión y ese desequilibrio va a ser muy difícil de revertir en el futuro. Porque, ¿qué es lo que queda para Santa Fe? Cada vez menos inversión, cada vez menos producción, cada vez menos empleo, cada vez más pobreza, más exclusión social, menos recursos. Bueno, por eso, una de las discusiones trascendentales. La gestión provincial de Omar Perotti intentó restablecer el puerto, darle otra dinámica, pero hemos vuelto otra vez a desequilibrar. Nosotros necesitamos tener una buena burguesía productiva en la ciudad de Santa Fe, pero hay que apoyarla desde el Estado, hay que incentivarla desde el Estado. ¿Cómo vamos a crear empleo en la ciudad de Santa Fe? ¿De qué van a trabajar? Esta es una pregunta básica para cualquiera. ¿De qué van a trabajar sus hijos? ¿Los estamos educando para que se vayan de la ciudad de Santa Fe? ¿Para que se vayan a trabajar a Rosario, a Buenos Aires, fuera del país? ¿Ese es el objetivo? Bueno, tenemos un polo científico-tecnológico muy importante en la ciudad de Santa Fe, pero ese polo científico-tecnológico está produciendo profesionales, por ejemplo, pensando solo en eso, profesionales, pero no para Santa Fe. Estamos desaprovechando. Al mundo se va. Bueno, entonces, ¿esto qué implica? Implica que tengamos un proyecto de ciudad mínimamente para los próximos 30, 40 años que planifique estas cuestiones. Esto yo no lo veo, lamentablemente no lo veo en las últimas gestiones municipales. Más bien todo lo contrario.
¿Cómo pueden trabajar ustedes o no pueden trabajar desde el Consejo Municipal y además siendo opositores? No, nosotros trabajamos en nuestra condición de opositores. Lo que pasa es que somos pocos. Entonces, cuanto menos somos, nuestra voz suena más bajito. Era la capital del justicialismo, Santa Fe. Sí, el justicialismo hace rato que no gobierna la ciudad de Santa Fe, desde el año 2007 se van a cumplir, llevamos 18 años de gobiernos de Unidos para Cambiar Santa Fe, Frente Progresista, ha tenido distintos nombres, pero son los mismos partidos políticos. ¿Hay una autocrítica del justicialismo santafesino por eso? Sí, por supuesto. Hace rato que hay una autocrítica del justicialismo santafesino, pero no es solo la autocrítica, sino porque si no nos quedamos solamente en la rueda de la autocrítica y del lamento. Lo que tenemos que hacer, si la autocrítica realmente funciona, es ofrecerle a la ciudadanía un proyecto de ciudad serio, como el que yo te estoy planteando, con dirigentes distintos a los que gobernaron, porque sean por una cuestión etaria, que tengan otros valores, sin resignar las banderas históricas del justicialismo, que son estas, la de la producción, la del trabajo, la de la integración social, la del equilibrio, pero que puedan convencer a la ciudadanía, enamorar a la ciudadanía, y cuando gobiernen bien. ¿Sí? Porque una cosa es decir y otra cosa muy distinta es hacer, y hay que hacer lo que uno dice. No por algo o no por nada el justicialismo no gobierna hace 18 años en la ciudad de Santa Fe. Sí, no hemos sabido ofrecer un proyecto de ciudad y candidaturas que estén a la altura de lo que demanda la sociedad. ¿Sí? Probablemente nosotros sí creíamos que estaban a la altura de las circunstancias, pero en la democracia esto funciona así. No importa lo que uno crea que está ofreciendo, lo importante son los resultados del domingo, lo que la gente quiere. Y en ese sentido, el desafío que tenemos es en el 2027, se van a cumplir 20 años de la última vez que gobernó un gobierno justicialista, de volver a ser competitivos, de ofrecer una alternativa. Nosotros creemos que estamos a la altura. Estamos construyendo un proyecto político donde hay un grupo de dirigentes, de militantes, con una gran capacidad técnica, de una edad que hace que no hayamos formado parte de aquellos gobiernos, éramos muy chicos en aquel momento, y que venimos expresando la renovación del peronismo hace muchos años, que queremos gobernar, que tenemos ideas sobre la ciudad, y aparte creemos que tenemos capacidad para hacerlo. Lo que pasa es que todavía hay que discutir muchas cosas en ese proceso, pero creo que para el 2027 vamos a llegar preparados para gobernar Santa Fe. Hay muchos sectores en el justicialismo de Santa Fe. ¿Se pueden llegar a unir todos esos sectores para decir, che, tenemos un candidato o dos para proponerle a la gente de Santa Fe, o vamos a seguir teniendo que ver 5, 6, 7 candidatos justicialistas que después no llegan a nada? Yo creo que sí, tengo la esperanza. ¿Se está trabajando en eso? Estoy trabajando para eso, estamos trabajando para eso, somos muchos los que estamos trabajando en ese sentido. Creo que no es solamente llegar con algunos candidatos que sean potables, entre comillas, es llegar con un acuerdo político, con un proyecto de ciudad, con un grupo de trabajo, porque después lo que pasa es que cuando uno gana las elecciones hay que gobernar el Estado. Y el Estado es complejo, ¿sí? Es fácil decir qué es lo que hay que hacer. Lo más complejo es hacerlo, es saber cómo hacerlo. Eso implica preparación, capacidad de gestión, compromiso político, equipo técnico. Estamos trabajando para los acuerdos macros, estamos trabajando para llegar con todo este equipo. Yo creo que eso efectivamente va a ocurrir. Y nosotros estamos muy comprometidos con ese proyecto, porque creemos que el resultado de estos 20 años es nefasto. Lo que estuvimos discutiendo recién es esto, es el resultado de estos 20 años de desidia, de falta de un proyecto de ciudad. Hoy claramente no existe un proyecto de ciudad. Si uno le pregunta al intendente cuál es el proyecto de ciudad, va a decir que la ciudad quiere una ciudad ordenada, una ciudad... Eso hace todas cosas generalidades, pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Sí? No habla de la producción, no habla del empleo. Ciudad ordenada, ¿qué significa una ciudad ordenada? Bueno,
nosotros vamos a llegar con un proyecto serio de ciudad y creo que vamos a ser muy competitivos en el año 2027. ¿Ves una gestión floja del actual intendente? Sí, yo veo una gestión floja que no es responsabilidad. Mucha interna también. Sí, más allá de las internas, hay mucho comentario de pasillo, pero independientemente de las internas que tengan, yo lo que veo es que es una gestión que está un poco a la deriva, que no arrancó bien, que ha intentado enderezar un poco el barco, que tiene ayuda, no mucha, pero algo de ayuda ahora en las elecciones apareció de la provincia, pero que no tiene un horizonte claro. A mí lo que me preocupa es que no haya un horizonte, que tengamos claro hacia dónde vamos como ciudad, independientemente de que después el juego del oficialismo y la oposición haga que nosotros tengamos algunas posiciones particulares sobre ciertos temas, pero de última, si todos vamos hacia algún lugar, pero es muy difícil ir hacia algún lugar si no hay un proyecto de ciudad que esté en discusión. Entonces, si a mí me dicen, bueno, no sé, ¿vos vas a apoyar o no apoyar este proyecto de ciudad? Primero, ¿cuál es? No sabemos cuál es, pero de verdad esto lo digo, no es una especulación, porque aparte no soy candidato, entonces puedo hablar sin la especulación electoral de corto plazo. No hay un proyecto de ciudad, lo que hay es un resultado. Y el resultado es el que ven todos los vecinos de la ciudad de Santa Fe. Una ciudad oscura, sucia, que no tiene perfil productivo, que tiene cada vez mayor cantidad de bolsones de pobreza, insegura, todo lo que nadie quiere para una ciudad. Revertir ese proceso es una obligación que tenemos todos como ciudadanos, desde el lugar que nos toque, puede ser desde lo público, desde la dirigencia política, desde una instancia privada, sí. Desde el periodismo. Pero lo que pasa es que si no discutimos públicamente de los problemas de Santa Fe, los ocultamos, los metemos bajo la alfombra, ¿sí? Planteamos esto para que pase aquello por otro lado, no discutimos seriamente sobre seguridad, no discutimos sobre exclusión social. La mayoría de los barrios de la ciudad de Santa Fe tienen una carencia de infraestructura que es alarmante para ser la capital de la segunda o la tercera provincia más importante de la Argentina. O sea, nosotros vivimos bajo los parámetros en los que se puede vivir en una ciudad africana. ¿Sí? ¿Tanto? Yo no tengo dudas de eso. No conozco muchas ciudades africanas. Fundamentalmente Ciudad del Cabo. No, Ciudad del Cabo es mucho más linda que Santa Fe. Sí. Es mucho mejor que Santa Fe. Vivimos en un gran basural. Basura, yuyales. Las calles están en un estado lamentable. Está muy mal iluminada la ciudad. No hay asfalto y donde hay está en un estado paupérrimo. Hay una especie de ocultamiento de los serios problemas de inseguridad que tenemos en Santa Fe. Se ha incrementado mucho en Santa Fe, sí, la inseguridad. Yo creo que se han multiplicado los delitos predatorios. Es cierto que los homicidios han bajado, pero vienen a la baja desde el año 2020. Y hasta el año 2020 Santa Fe fue la ciudad más violenta de la Argentina. Si uno mide homicidios, y si le agrega, si quiere, herido de arma de fuego. Eso ha venido a la baja sistemáticamente desde el año 2020, pero no nos podemos conformar con que bajen los homicidios, porque los robos violentos, las tentativas de robo, las usurpaciones, otro tipo de violencia y otro tipo de delitos están a la orden del día en cualquier lugar de la ciudad. Sí. Todos los días amanecemos cada vez más lejos de las tapas de los diarios, pero es cierto que cuando uno empieza a rastrear un poco los periódicos y los portales aparecen un montón de situaciones. Totalmente. Y eso está ocultado. Jorge, muchas gracias por tu presencia y te vamos a seguir invitando porque es interesante seguir hablando de historia. A lo mejor un programa vamos a estar hablando exclusivamente de historia y de un proyecto de la ciudad de Santa Fe que nos merecemos. Encantado, muchas gracias. Muchas gracias. Jorge Fernández, concejal de la ciudad de Santa Fe, justicialista, docente universitario en historia y además un hombre que quiere un proyecto de la ciudad en el futuro, para el 2027, vamos a ver si se lo permite, si tiene ganas, más adelante. Ojalá que aparezcan nuevos Jorge Fernández así en la ciudad de Santa Fe. Ya venimos después con una diputada provincial para hablar de los suicidios en la policía de Santa Fe.